Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Algunos científicos y también colectivos auguran que con el calentamiento global en el que nos encontramos, las circunstancias menos graves son las que tenemos ahora mismo respecto de las que podemos tener de aquí a unos años. Ahora mismo hablamos de que, bueno, la verdad es que el clima parece que anda un poco loco, o que los recursos naturales, algunos especialmente, se están reduciendo de manera importante. Pero hay quien dice que de aquí a la vuelta de pocos años, si continuamos así con ese calentamiento global del que se habla con frecuencia, pues que en 50 años aproximadamente habrá aumentado la temperatura media del planeta en 4 grados. Y esto supone una serie de cosas, por ejemplo, que subirá el nivel del mar, habrá más tormentas y sequías, desaparecerán algunas especies animales y vegetales, o que aparecerá más hambre o nuevas enfermedades. La verdad es que todo esto a veces suena a catastrofista. Son mensajes que nos llegan en algunas ocasiones, otras veces hay quien nos dice que para nada, que todo eso hay que relativizarlo muchísimo. Bien, pues la verdad es que lo que queremos esta noche es valorar hasta qué punto todo esto es cierto, puede llegar a ser cierto o no, y hasta qué puntos podemos actuar y hacer cosas para que no ocurra, si es que vamos por ese camino. Aprovechando que esta semana se está celebrando en la Universidad Católica el Congreso Laudato Si de Ecología Integral y Medio Ambiente, componentes de relevancia nacional e internacional, hemos conseguido hoy reunir aquí en el plató de Popular Televisión a 4 expertos con quien vamos a dialogar acerca de estos asuntos. Le presento a continuación a Agustín Udías. Agustín es catedrático emérito de Geofísica de la Universidad Complutense. Agustín, muy bienvenido. Buenas noches. Gracias. Encantado de contar con usted. Les presento a continuación a Damià Barceló, es el director del Instituto Catalán de Investigación del Agua. Damià, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar en nuestro plató. Seguidamente les presento a Juan Albaladejo, es investigador del CEBAS, del Centro de Geología y Biología Aplicada del Segura, que pertenece al CSIC, y es experto en erosión y desertificación. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último a Amalio Garrido, que es el director de la Cátedra de Ingeniería y Toxicología Ambiental de la Universidad Católica. Muchas gracias, Amalio, por estar aquí y por habernos ayudado a conformar esta mesa también. Muchas gracias. Bien, pues hay una pregunta inicial, o si acaso voy a empezar por otra cuestión. Hace unos instantes, en una de las mesas redondas, uno de los investigadores que ha venido invitado, que es un experto miembro de la NASA, decía: si seguimos con el calentamiento global, si llegáramos a que se derritieran los polos, la región de Murcia se derritieran los polos, se fundieran, la región de Murcia se quedaría 60 metros por debajo del nivel del mar. Esto es ciencia ficción, es una auténtica barbaridad que ocurriera, porque no vamos... Hombre, si ocurriera pasaría, pero es una locura que ocurra, Amalio. Bueno, no deja de ser una estimación, y esa estimación pues depende de muchas cosas, pero probablemente y posiblemente lleve razón el profesor Britt, que es quien ha hecho esta afirmación. Es muy posible que lleve razón. Si no fueran 60 serían 80, y si no serían 50. Ahí es donde está la dificultad para poder hacer una estimación precisa, y evidentemente es un problema al que hay que prestarle cierta atención. Aunque yo soy de la opinión, y lo he expresado en numerosas ocasiones, que el calentamiento global es más bien un efecto que una causa, y estamos enfocándonos mucho en estudiar los efectos de la causa fundamental, que es la destrucción mediante la combustión de una serie de compuestos orgánicos que terminan en la atmósfera creando el efecto invernadero. Vamos a empezar por ahí. ¿Estamos destruyendo realmente unos materiales, unas energías fósiles a un ritmo que esto no puede ser? ¿Hay alternancia en unos periodos adecuados de tiempo? Bueno, yo creo que primero hay que precisar bien en el calentamiento global lo que es un dato. Y un dato es que a lo largo del siglo XX la temperatura global, que es muy difícil de definir exactamente, sobre todo en la primera parte del siglo XX, en la que no había suficientes puntos de observación, ha aumentado en 1 grado. A partir de ahí son proyecciones y por lo tanto es distinto. Y segundo, son proyecciones que si todo sigue como ahora, si se ponen medios, evidentemente que cambian.
precisamente el acuerdo que se ha llegado en París es precisamente que no suba. Todos los países han firmado que se comprometen a que no se pase de 1,5 grados. Por lo tanto, decir que dentro de 50 años depende de lo que se haga. ¿En qué situación estamos bajo ese punto de vista? ¿Qué? ¿En qué situación estamos ahora mismo en cuanto a consumo, destrucción de energías fósiles, alternancia, si se apuesta o no lo suficientemente rápido por otras? Bueno, yo no soy un especialista en combustibles fósiles, pero sí que voy a quizás algún tema complementario. Un tema que se ha discutido mucho en los últimos años es el fracking. Sí. Y el fracking, los últimos informes que he leído sobre el fracking, entre otras cosas porque necesita mucha agua, es que las reservas de fracking son equivalentes a las que tiene Rusia, o sea, mundiales son equivalentes a las que tiene Rusia. Es decir, el fracking, lo que pasa es que ahora no es rentable el precio que está el petróleo, ¿no? Pero diríamos, el fracking nos da muchas más reservas. Esto ha hecho que en los últimos años pues, la inversión en energías alternativas ha sido menor. Es un hecho porque se han dedicado más, sobre todo América, Estados Unidos y Canadá, pues a potenciar esto. Ahora con el precio del petróleo tal y como está, pues el tema se ha complicado. Es decir, que yo diría, a mí me hace la impresión como ciudadano y como lector que las reservas de combustibles fósiles oscilan, depende del precio del petróleo. Es decir, si el precio, depende a qué precio, estoy seguro que si el precio se pone a 100 o 200 euros, pues entonces el barril, entonces igual hay más reservas, porque resulta que el fracking, reservas que ahora no son rentables, van a salir a la luz, ¿no? Yo diría que, bueno, de todas maneras, estos son hechos y datos concretos o estimaciones, pero yo diría que al ritmo que vamos, nos vamos destruyendo bastante nuestro planeta, teniendo en cuenta, a mí el cambio climático es un tema que me interesa, pero yo diría el cambio climático me gusta más el término cambio global, porque el cambio global incluye usos del suelo, población, cada año tenemos 80 millones de personas más en el planeta que tienen que comer, los grandes movimientos rurales en China de pasar a las megaciudades, y el cambio de alimentación, de comer arroz a comer carne, todo esto evidentemente influye en el consumo de combustibles fósiles y en el consumo de uso de recursos naturales que hace que el planeta pues en los próximos años se hable de un déficit de recursos naturales, de recursos en general. ¿Sobre esta cuestión? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Damián en el tema de que quizá debemos de hablar más de cambio global más que de cambio climático. Cambio climático es una parte de ese cambio global, pero que prácticamente los temas, por ejemplo, como él ha comentado, el tema de la agricultura, los cambios de los modos, el cambio de la dieta alimenticia, por ejemplo, pues podría suponer, seguro y otro día, pues un ahorro, el pasar de comer una dieta de carne como ahora mismo se está comiendo, a pasar a comer una dieta más herbívora, pues podría ahorrar del orden del 50% de las emisiones de la agricultura simplemente con ese cambio. Luego, el tema de si se están agotando los recursos, yo creo que no. Yo creo que, vamos, parece ser que se están incluso descubriendo nuevos, ahora mismo, bueno, nuevas reservas de petróleo en muchos sitios, ¿no? Parece que sea, yo no creo que se estén gastando, yo creo que se siguen utilizando y yo creo que ahora mismo sí hay alternativas realmente en cuanto, por ejemplo, a transporte y tal y eso. Hay alternativas a los combustibles estos fósiles. Lo que pasa es que quizá a nivel mundial no interese económicamente esa alternativa porque, claro, el cambio quizá haya que hacerlo de una forma más gradual. Lo que ocurre es que yo también, al margen de lo que es el calentamiento o la subida del nivel del agua, como has comentado, yo creo que hay otro aspecto unido al tema de los combustibles fósiles que hace poco lo vimos en Madrid, que es el tema de la contaminación, de ese hongo de contaminación que se forma en las ciudades, que prácticamente lo que hace también algunas veces que sea casi invivible estar en algunos sitios de esos y que incluso, bueno, ya sabéis, ¿no? Que incluso llegaron a disminuir, bueno, a prohibir el tráfico dentro de la ciudad en Madrid. Y ese punto, claro, si se unimos el tráfico con las calefacciones, con tal, la verdad es que el uso de combustibles fósiles quizás sea muy excesivo, pero por varias razones, no solamente ya el tema del calentamiento, sino los mismos problemas que puede causar a la salud. Sí, hombre, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa hasta ahora. Es difícil de calcular las reservas que tenemos de combustibles fósiles, pero yo creo que el hombre en general debe de tener una actitud prudente con respecto al uso de los recursos.
como no disponemos de unos datos suficientemente precisos sobre la cantidad el volumen de las reservas que disponemos en este planeta, lo lógico y pertinente es establecer una planificación sobre el uso que le vamos a dar a estos materiales. Hay que tener en cuenta que estos materiales tienen múltiples usos, no solamente son combustibles para poder propulsar vehículos, que es como normalmente los estamos utilizando, sino que estos materiales son la base de la petroquímica, la base de todos los materiales que hoy día disponemos, de las fibras para textiles sintéticas, para los productos farmacéuticos, para los productos fitosanitarios, para los productos estructurales en mayoría de aplicaciones que no podemos disponer de metales para poder hacerlo. Quiero decir que hay que evaluar seriamente a qué vamos a dedicar esas reservas, y en función de que tomemos esas decisiones alargaremos más la vida del número de generaciones que nos van a suceder, o bien acortaremos el número de esas generaciones que tengan opciones de tener un nivel de un confort de vida igual o parecido al nuestro. De agua se habla muchísimo en estos casos. El agua que se utiliza, el agua que no se utiliza, el agua que se reutiliza o se debería reutilizar. La elevación de los niveles de agua hace un efecto clave donde estudian ustedes. ¿Qué cosas le preocupa a usted en materia de agua? Bueno, si hablamos de agua, el agua, yo diría que agua hay, continental hay mucho menos que marina, diríamos. Ya sé que Murcia es una ciudad muy sensible, una región muy sensible al tema del agua, y más yo veniendo de Cataluña por temas históricos y que siempre se han comentado. A ver, es limitado, pero también la gestión del agua es un tema importante. Es decir, yo diría que teníamos que mejorar mucho en la gestión. Hay mensajes claros, más reutilización, ahorrar, etcétera, etcétera. Hay una serie de temas en lo que sería agua continental, si hablásemos ya de temas de agua, y en tecnologías como la que he comentado antes del fracking, necesita mucha agua, ¿no? Sí, en España no se ha planteado ese tema, pero en Estados Unidos cada tema de estas precisa de una gran cantidad inmensa de agua. O sea, el agua es un recurso, pero el agua, yo la centralidad va ligado, y lo ligan, no lo digo yo, sino que lo dicen los expertos, a energía y alimentación. Es decir, es un trío, este trío va junto. Y por tanto, las predicciones son que esto se va a agotar si no ponemos freno, y esto va ligado por diferentes temas de aumento de población, mayor consumo, etcétera, etcétera. Entonces, habría que verlo junto, porque si queremos agua de mar tenemos que desalinizar, necesitamos energía, la agricultura necesita agua, es todo un equilibrio que habría que plantear los tres conjuntamente y ver dónde vamos y dónde queremos ir, ¿no? Cómo gestionarlo mucho mejor que lo que se hace hasta ahora. Cuando se producen encuentros sobre el clima, automáticamente hay debates políticos y en la puerta hay protestas, manifestaciones y a veces con violencia. ¿Quién tiene razón, los que están dentro o los que están fuera? Yo creo que está muy claro el problema desde el punto de vista puramente científico. Nadie duda hoy en día que el aumento de las emisiones de CO2 han sido desde finales del siglo XIX hasta ahora pues un aumento en 3 veces lo que había. Eso no se puede aumentar y eso no puede ser de origen natural. Y eso, diga lo que se diga, los datos son los datos. Yo creo que hay que ser muy respetuoso con los datos. Ahora, ¿de dónde viene eso? Viene de los procesos que utilizamos para obtener la energía. Y la energía que estamos gastando va creciendo. Y yo creo que el gran problema es que hemos ligado calidad de vida a consumo de energía. Es decir, mayor calidad de vida viene consumiendo más energía. Y eso se ve en los países desarrollados. Si cuantificamos, y yo creo que los físicos somos muy dados a cuantificar, pues desde prácticamente principios del siglo XX hasta ahora, el consumo de energía en los países muy desarrollados ha aumentado de 20 gigajulios per persona por año a 300. Eso es un incremento enorme en un siglo. ¿Qué hacemos si proyectamos eso a un siglo más? Realmente. Y
teniendo en cuenta que eso se ha dado solo en los países desarrollados. Mientras tanto, el resto, es decir, 2/3 partes de la población mundial, sigue con un gasto, con un consumo de energía del que se tenían generalmente todos a principios del siglo XX. O sea que eso hay que resolverlo, Y si no se resuelve eso, todo lo demás, pues a mí me parece que es buenas intenciones, pero que vamos a seguir en la misma línea. Y más consumo de energía significa mayor contaminación. Eso va unido también. ¿Qué riesgo corremos en el suelo? Aquí en la región de Murcia, usted es experto en desertificación, hemos estado escuchando su conferencia, 2-3 claves. Si no se ponen ciertos remedios, ¿qué riesgo se puede correr aquí a medio plazo? Sí, bueno, a medio plazo si se cumplen las previsiones para esta zona, porque sí, parece ser que las previsiones no son iguales para todas las latitudes del planeta. Si se cumplen las previsiones, en esta zona se ha predicho un aumento de la temperatura, un calentamiento global. Entonces, ese calentamiento global, hay cierta divergencia entre los científicos sobre si realmente el calentamiento, el aumento de la temperatura produciría una pérdida de materia orgánica o no, porque si ese aumento de temperatura va unido también a una mayor concentración de CO2, podría aumentar la fotosíntesis, con lo cual la materia orgánica que se incorporara al suelo, procedente, si hay más vegetación, puede incorporarse más al suelo. Pero parece ser que no, que eso no es una tendencia lineal, sino que a partir de un cierto valor ya, por mucho CO2 que haya, no hay más fotosíntesis. Entonces, lo normal es que la velocidad de mineralización, como cualquier reacción química, aumente con la temperatura y se pierda materia orgánica del suelo. Entonces, esa pérdida de materia orgánica del suelo, además de acelerar el cambio climático, lógicamente lleva a una degradación total del suelo. La materia orgánica es la que proporciona estructura al suelo, la que proporciona que el suelo sea capaz de retener el agua y distribuirla, la que le proporciona que el suelo tenga una estructura, y lógicamente que el nutriente también a la planta. Entonces, desde ese punto de vista, sea muy grave. Pero es que además, en la zona nuestra que tenemos, como hemos visto, todos los montes y casi todos los espacios naturales muy desprovistos de vegetación, la previsión es que haya un cambio de régimen de las precipitaciones hacia una mayor erosividad de las lluvias. O sea, eventos más cortos, con mayor intensidad y cada vez más distanciados en el tiempo, con periodos de sequía, lo cual produciría un aumento muy grande de la erosión, que es uno de los graves problemas que tenemos aquí en la región y en casi todas las zonas semiáridas. Entonces, las previsiones, de luego, en relación al suelo, si no se toman medidas, pues son, vamos a decir, catastróficas y tal, pero sí que a corto plazo pueden ser realmente graves. Cuando hablamos de todo esto, Amalio, deberíamos mirar, que siempre miramos al cielo, ¿no? Dice, la capa de ozono y tal, y miramos hacia arriba. ¿Deberíamos también mirar hacia abajo? ¿O tiene una estrecha relación? Yo creo, sí. Yo creo, sinceramente, que el problema es un problema de una dimensión. Podríamos hablar ahora, como hablan los jóvenes, ¿no?, en 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones, en todas las dimensiones. ¿De dónde viene ese problema? Viene del hecho de que todo está perfectamente interrelacionado. El suelo está interrelacionado con la atmósfera tiene una influencia sobre el régimen de lluvias y por tanto las aportaciones a los acuíferos, y por lo tanto estamos alterando el régimen de alimentación de los propios acuíferos, la escorrentía hacia el mar y por tanto el lavado del suelo en este aspecto, la proporción del aumento de la vegetación, etc. Hemos perdido prácticas muy útiles para el hombre, sobre todo en agricultura. Hemos tenido desde hace ya 10.000 años una mala práctica con respecto a quemar cosas. Empezamos quemando cosas como civilización en la cultura mesopotámica, quemando bosques para poder cultivar, y empezó ahí la agricultura, y hemos seguido ahora y seguimos quemando restos de poda y seguimos quemando restos vegetales después de las cosechas. Todo lo que sea destruir materia orgánica
es un daño al ecosistema bastante serio. Entonces yo, más que mirar arriba o mirar abajo, yo me miraría a mí mismo, qué hago yo cada día en mis hábitos normales. Y bueno, hoy han salido algunas cifras que hemos aportado. Por ejemplo, 10 minutos en un vehículo, 10 minutos en un vehículo con el motor en marcha supone dejar de poder sintetizar 1 kilo de paracetamol. 1 kilo de paracetamol que los niños de dentro de 100 o 150 años no van a poder tener porque lo hemos quemado y lo hemos mandado fuera del ámbito donde el hombre puede actuar. Y también en la charla que ha ofrecido Juan Albaladejo apuntaba que ciertos usos en el ámbito agrario no son pequeña cosa comparada con el uso de los vehículos en cuanto a destrucción de combustible, ¿no? No, realmente parece ser que las emisiones no la agricultura en sí, sino agropecuario, realmente la agricultura y ganadería juntas, a nivel global parece ser que están del mismo orden que todo lo que es el transporte urbano, o sea que las emisiones, pero fundamentalmente, o sea, se podrían reducir mucho, desde luego, hacia lo que hemos comentado antes, ¿no? Una dieta de menos carne y más productos de tipo vegetal, ¿no? Esa sería una solución porque parece ser, bueno, carne sobre todo, la que produce más problemas de emisiones de CO2 son el tipo de carne de cordero, vacuno y tal, son los que están dentro de pastos naturales, tal. O sea, las aves de corral o el tipo así de otra carne ya más de corral producen menos problemas. Pero, de luego, realmente lo que quería comentar un poco lo que ha dicho también Amalio en relación con lo de la quema de estas de residuos orgánicos y tal, realmente es que aparte del aspecto negativo que pueda tener, es que la parte positiva que sería reciclar todo eso en el suelo también se pierde. Y es que además, incluso aunque nada más que fuera ponerlo un poco por encima del suelo se evita, pues bueno, evitaría que se perdiera agua del suelo, evitaría que las temperaturas del suelo no afectaran tanto a las raíces, evitaría que el calentamiento entonces fuera menor y la materia orgánica se perdiera menos. O sea que simplemente ese hecho ya produce un beneficio, que el suelo esté cubierto ya produce beneficio. Entonces, realmente el quemarlo es que es una cosa que no tiene mucho sentido. Y yo hacía referencia al principio del programa a unas declaraciones, a una afirmación de Daniel Turner-Britt, que es un experto profesor del Departamento de Física de la Universidad de Florida y también de la NASA, que ha estado aquí. Vamos a escuchar unas declaraciones y luego les voy a pedir a los invitados que las valoren. Sí que entra en esto que decíamos al principio. En el caso de que no se adoptaran medidas, podrían ocurrir una serie de cosas que además es muy gráfico a la hora de explicarlas. El riesgo más obvio sobre el que tenemos que preocuparnos es la subida del nivel del mar. Hemos aumentado el nivel del mar porque hemos estado calentando la atmósfera y derritiendo los glaciares. Los glaciares se han estado derritiendo más rápido durante este siglo, así que deberíamos esperar que el nivel del mar haya subido unos 2 metros para el año 2100. Lo normal para la Tierra es que hubiera un periodo de glaciación y un nivel del mar cerca de 100 metros más alto de lo que tiene actualmente. Es decir, que lo normal para Murcia sería estar 60 metros por debajo del nivel del mar. Estamos depositando en la atmósfera alrededor de 10 billones de toneladas de carbono todos los años. Es un cambio enorme en la composición química de la atmósfera y está cambiando muy rápido la temperatura global del planeta. Tenemos que reconocer esta realidad y decidir, como sociedad, si nos gustan o no los niveles del mar que esto genera, porque dentro de 80 años no podremos visitar Cayo West, ni Venecia, ni Miami. Estarán debajo del agua. Hay un montón de formas de generar energía. No es nada caro generar energía con combustibles fósiles ahora mismo. Podemos generar energía nuclear, solar, eólica, combustibles fósiles. Hay varias maneras de hacerlo, pero la mayoría son más difíciles y cuestan más. Pero ¿cuánto nos puede costar inundar la costa? ¿Cuánto nos cuesta reconstruir nuestras ciudades? Esa es la pregunta que debemos hacernos.
En términos reales, los combustibles fósiles son muy baratos comparados con las energías alternativas. Tenemos que cambiar esas cifras para que sea más barato no poner carbono en la atmósfera, porque la clave está en la cantidad de carbono que emitimos, que son 10 billones de toneladas cada año. Eso son 50 veces más que todos los volcanes de la Tierra, 50 veces más. Damián, ¿qué le parece esas reflexiones que lanza? Bueno, ya se ha comentado antes aquí, yo creo que ya las había escuchado de manera similar, no sé si las había dicho el mismo o las había leído. Son predicciones. A ver, estamos. Tampoco hay que asustar a la gente, yo creo, a los espectadores, ¿no? Son predicciones, es decir, cuando se hacen, también lo has comentado anteriormente mi colega aquí, se hacen predicciones y los científicos, pues hay un margen de error en estas predicciones, eso es evidente, ¿no? Pero que sí, que si vas, yo he estado en Alaska, por ejemplo, y ves cómo se está derritiendo, que evidentemente si Groenlandia también si están fundiendo, si el hielo se derrite, evidentemente que van a aumentar los niveles del mar, ¿no? Es un problema, es uno de los temas que se está discutiendo. El tema de Venecia hace años que se está hablando, ¿no? Son predicciones que sí, que tenemos que cambiar los usos, invertir en otro tipo de combustibles, esto ya se dice, pero ya te he comentado antes, ahora han bajando el precio del petróleo de esta manera, a ver a quién le dices que cambie de hábito, claro. Si se ha bajado el barril a los precios a los que está actualmente, esto ha matado de entrada, o sea, se ha cargado así de entrada todo lo que son las energías alternativas. Claro, la economía es la que nos mueve y en el fondo, por muy buenas prácticas que queramos, tenemos que ajustarnos a las leyes de mercado, ¿no? Entonces, todas las energías alternativas, no sé cómo están ahora, pero no es que estén muy bien. También se trabaja mucho en eólica y en otros. Evidentemente que tenemos que ir la gente lo sabe, pero lo que está ocurriendo el último año con el precio del petróleo, a mí me parece terrible, ¿no? En este sentido, porque uno de los factores que ha tenido es desinvertir en energías alternativas. Entonces, automáticamente tienes esto. Por suerte, diríamos, globalmente la economía también se ha desacelerado, pero al ritmo que va China, y ligando con lo que se ha comentado anteriormente, el vacuno, si miras el mapa mundial los próximos 20 años, la China y la India quieren comer vacuno, porque claro, ellos han visto que nosotros comíamos hamburguesas y carne, hasta ahora comían arroz, pues ellos quieren comer lo mismo que nosotros. O sea, es un tema de mimetismo, y esto va a suponer gases metano, emisiones de metano a la atmósfera, las que quieras, ¿no? Me refiero que globalmente la sociedad nosotros estamos privilegiados y hemos visto los problemas que tiene esto, pero una persona que toda su vida ha comido arroz, lo que quiere es comer carne. Y claro, ahora no es tan fácil, ¿eh? Estamos en un mundo que no es tan fácil cambiar estos hábitos, ¿eh? Para nosotros es fácil, porque hemos dicho que vemos los errores, pero para una persona que no tiene, que son millones, que son la mayoría de la población mundial, y he visto mapas de predicción de ese sentido que son terribles, ¿eh? Como se ha comentado, sobre todo en vacuno es terrible el consumo de agua, ya son más de casi 15.000 litros por kilo de vacuno que necesitas para lo que se llama agua virtual. Pero aparte tienes las emisiones de la agricultura. Entonces, emisiones debido a todo lo que es el vacuno, ¿no? Me refiero que podemos comentar Estados Unidos, Europa, Australia, estamos en zonas desarrolladas, pero hay mucha gente que está en otras áreas del planeta que quiere crecer, ¿no? Y en China, por ejemplo, hay todo el desplazamiento de las zonas rurales a las megaciudades, que ahora están más o menos al 50%, pero la predicción es de que pasen al 70% en las megaciudades, que son ciudades de 7 hasta 30 millones. Pekín tiene 30 millones. Esto supone un consumo de todo brutal, ¿eh? Brutal. Entonces diríamos que bueno, que sí, que vamos, que es muy difícil mantener un equilibrio y convencer a todo el mundo de lo que hay que hacer. Yo creo que es muy difícil. Agustín, ¿qué le parece todo esto? Bueno, yo creo que el problema no es solamente científico, sino es un problema económico y político. Porque, por ejemplo, si hay algún sistema que es energéticamente ineficaz, es el transporte en automóvil privado. Para mover a una persona unos kilómetros se gasta una cantidad de energía enorme. Ahora, ¿se puede renunciar de una manera absoluta
al automóvil privado, que lleva consigo no solamente un consumo de energía enorme para hacer un trabajo muy pequeño, que llega además contamina. Eso implica problemas económicos. Toda la industria del automóvil. Si de pronto decimos la industria del automóvil desaparece, ¿qué pasa con el empleo? ¿Cuánta gente queda desempleada? Está todo muy ligado. Por eso es muy problemático todo. Yo leía precisamente, y lo dije ahí, que todavía, a pesar de que estamos hablando de un mundo avanzado, todavía hay 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen luz eléctrica. Una cosa tan simple como la luz eléctrica. Pues 1.000 millones no la tienen todavía. Y 1.000 millones son también el número aproximado de gente que pasa hambre, es decir, que está comiendo menos de lo que la ONU piensa que es el mínimo de calorías que una persona debe comer. Claro, esos son problemas muy graves. Y mientras tanto nos estamos fijando solo en los países muy desarrollados, donde alocadamente cada vez se va a un consumo de energía mayor. Aunque tienen la ventaja de que su población no aumenta. Y esa es la única cosa positiva de la situación. Pero yo creo que son problemas tan interrelacionados que tienen muy difícil solución. Pero yo creo que es importante que se vaya creando una responsabilidad global que afecta a todos, no solo a las administraciones y a los gobiernos y a las administraciones internacionales, sino a cada uno de los individuos, de que este es un problema que hay que poner remedio a ello. Hay dos cuestiones que me gustaría abordar. Por una parte, si vamos a poner esa proyección que hablábamos antes, catastrofista tal vez, si es que no hubiera correcciones, si vamos a esa situación, ciertas cosas que se dicen, si ocurrirían, las analizamos. Y para terminar el programa, pues nos hemos puesto en una situación bastante trágica, pero hay que actuar. Yo no sé si me gustaría pedir a los invitados qué se le puede decir a una persona que nos está oyendo, tanto de adoptar alguna medida a nivel individual, a nivel personal, como también de compromiso y de presión hacia no se sabe, no sé quién, que es lo que le quiero proponer. Por ejemplo, cosas que se dicen que si vamos así en torno a 50 años podrían ocurrir. Aumento del nivel del mar y de su temperatura. 20 metros aproximadamente de aquí a 2100 y bueno, pues ya se ha dicho, se desaparecería en ciertos lugares y aquí la región de Murcia no nos pillaría de lejos, sino todo lo contrario. Aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos externos que se han dicho antes, lluvias, sequías, lluvias muy torrenciales en poco periodo de tiempo y demás. Cambios en los ecosistemas, desertificación, inundación de costas, peligro de extinción de numerosas especies vegetales y animales. Y una aparición también, por ejemplo, de nuevas enfermedades, ¿no? Todo esto, de verdad, vamos a poner esa situación, son cosas que de verdad podrían ocurrir, Amalio. Bueno, yo estoy de acuerdo con el profesor Díaz, y yo creo que lo ha dejado muy claro, y estoy 100% de acuerdo con él. Todo depende de lo que nosotros hagamos. Pero si fuera ese el caso, ¿de verdad ocurrirían estas cosas? Si nosotros siguiéramos como vamos y con las tendencias actuales, evidentemente todo eso va a ocurrir y mucho peor. Es decir, no vamos a dejar a las futuras generaciones opción para sobrevivir en este planeta. Es mucho más grave que eso. Es lo que hoy día se está hablando, un nuevo término que es solidaridad intergeneracional. Es decir, las próximas generaciones nosotros les vamos a quitar la posibilidad de sobrevivir en este planeta. Es mucho más grave que todo eso. Nosotros a lo mejor lo vamos a pasar mal al final de nuestra vida, pero tal vez no nos demos cuenta de que estamos en una situación grave, pero nuestros sucesores sí van a estar en una situación muy grave. El hecho de concienciarnos de esta situación es lo que nos debe hacer cambiar. Y para cambiar, evidentemente, lo que tenemos que hacer, y sobre todo en los países occidentales, es bajar el ritmo. Tenemos que bajar el ritmo, la manera de consumir, el ratio o la velocidad con la que consumimos ciertos recursos, no solamente para el transporte, sino también para la alimentación, y sobre todo tenemos que intentar cambiar el sistema y el modelo económico, que es realmente lo que de alguna forma hará que ese cambio sea factible, que sea posible. Si no hay un cambio de modelo económico, la ciencia y la tecnología no puede hacer absolutamente nada para salvar a las generaciones que todavía no están sobre este planeta.
Hablamos 4 grados, producir todo esto, 4 grados de temperatura media, esas cosas que hemos dicho. Bueno, realmente yo no me atrevería a decir eso porque, bueno, es prácticamente imposible. No tiene por qué ser cualquiera de las cosas que ha señalado, por ejemplo, la deglaciación o la desertificación o cualquiera de los problemas que pudieran venir, no tiene por qué seguir una tendencia lineal. Es que puede ocurrir incluso que sea bastante más grave de lo que pensamos. Porque llega un momento en que la tendencia, en vez de ser lineal, pues es una cosa progresiva y entonces todos esos hechos le ocurran de una forma tal. Porque, como también creo que ha comentado antes Amadeo muy bien, en el medio ambiente está todo conectado y existen sinergias y antagonismos entre todo lo que es la biosfera. Entonces, bueno, pues pudiera ocurrir incluso que se acelerara o pudiera ocurrir alguna cosa que se frenara, no lo sé. Eso realmente es que los modelos predictivos en el medio ambiente realmente... Hasta ahora yo todos los que conozco de modelos de predicción en el medio ambiente se aproximan muy poco a la realidad. Hay que ajustarlos muchísimo porque es muy difícil el pasar a una formulación matemática todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Las interacciones que hay entre componentes, de luego eso es muy difícil pasarlo. Todas las predicciones son muy difíciles de analizar. Lo que sí está claro es que por el camino que vamos no vamos bien. Entonces, como ha señalado también el profesor Uría, yo creo que es cuestión de concienciarse y de intentar ir hacia una reducción o cambiar los modos de vida, como decía Manuel, en todos los sentidos. Tenemos que ir a un hábito, menos consumismo de energía, menos consumismo de carne, menos los alimentos también un poco cambiarnos, o sea, el modo de vida en general hay que cambiarlo. Luego hay otro tema que con lo que comentaba de las predicciones, que yo también, y yo creo que mucha gente también lo piensa o creen que podemos estar inmersos al mismo tiempo que hay, por supuesto, está claro, como ha dicho también el profesor Díaz, que hay un efecto antrópico en este cambio climático. Pero también puede que estemos inmersos en un proceso geológico de cambio climático, como ha ocurrido muchas veces en la Tierra. La Tierra ha pasado por muchos periodos de glaciaciones, de tal, de aquí, etcétera, pasó por muchos periodos. Entonces, también podría ser algo que fuera natural. O sea, entonces, ¿hasta qué punto puede una parte natural y la otra es por el hombre y tal? O sea que todo lo que hagamos las predicciones, desde luego, es muy difícil. Y, bueno, lo único que hay que hacer es concienciarse de que por este camino pues no vamos bien ni nosotros y, por supuesto, mucho menos las generaciones futuras. Eso es evidente, lo que hay que cambiar el modo de vida. 4 grados pueden provocar... A veces hablamos incluso ahora, por ejemplo, estamos hablando aquí en la región de Murcia, no sé si en Cataluña pasa igual. Oye, parece que este invierno no ha habido invierno. En el mes de enero la floración de los frutales, el Telérida, además nuestro invitado, la floración de los frutales está en marcha ya, se ha adelantado la cosecha. Esto es algo puntual porque ha ocurrido ahora. Empezamos a pensar que puede tener relación con otras cosas. Luego, si vienen heladas, van a echar abajo la cosecha. Es decir, 4 grados pueden producir todo esto. Sí, y menos, ya se ha comentado. A ver, este enero, según un mapa que tengo, precisamente lo bajé ayer, creo que ha sido de los más, a nivel global, de los más calientes de los últimos, no sé si 50 o 100 años. Unos datos que hace 2 días que saqué. A ver, yo trabajo más en temas de aguas, pero un grado en la temperatura del río, algunas especies las tendrás y otras no. O sea, yo me acuerdo que hace unos años en Suiza hubo un problema con los salmones y era porque no era por la contaminación, era porque había aumentado la temperatura del río y había menos salmón. Está claro, hoy o antes de ayer salió un artículo en el periódico hablando precisamente del tema de la sardina en el Mediterráneo, que hay menos sardina y lo atribuían al efecto de la temperatura, que el efecto del fitoplancton, había menos fitoplancton, también hay problemas con algunos mejillones. Es decir, un grado de temperatura es mucho en medio ambiente. En el tema de las manzanas, por ejemplo, ya de agricultura, que hace unos días hablé con unos agrónomos sobre ese tema, lo mismo. Es decir, hay especies ya de manzanas, por ejemplo, que ya no se pueden hacer como se hacían hace 30 años. Hay que cambiar las especies, porque claro, la temperatura ha subido y ya no dan las mismas manzanas. Me refiero que todos estos incrementos de temperatura quiere decir que van a vivir ahí otras especies, ¿no? Esto de entrada. Después tendrás otro tema, ya desde el punto de vista más medioambiental, tendremos más especies invasoras. Cada vez hay más, ¿eh? Desde bueno, el caracol manzana y otros que hay, ¿no? El mejillón cebra y más.
Esto es otro de los temas que tendremos cada vez más. El otro tema que se ha comentado aquí también, los fenómenos extremos. Esto ya lo vemos. O sea, ahora tienes sequía fuerte, un río que se seca y después cuando viene el agua, torrencial. Esto cada vez son fenómenos que se están observando a nivel global. Yo diría que todo esto es preocupante. Aumentos de temperatura es muy preocupante. 1 grado ya es mucho, 4 ya no te digo. Es decir, que significa muchísimo para todo el mundo, para el que es agricultor, para el que se dedica a la pesca, para todo el mundo es muchísimo. Y bueno, y para la salud humana no hay que olvidar las olas de calor, que se llaman las heat waves en inglés, ¿no? que se dan en Australia, hubo aquella famosa aquí en Europa, que esto también está ligado al cambio climático. O sea, cambios de temperatura muy fuerte, que las personas mayores son las más afectadas. Entonces aquí también, ahí sí que hay que hacer campañas de prevención, ¿no? Llevarlas a tener aire acondicionado con condiciones. Es decir, que tenemos... Todo esto son fenómenos asociados al cambio climático, pequeños aumentos de temperatura que son muy importantes porque dicen que unas especies pueden vivir más que otras y la especie humana, los más débiles son las personas mayores y los pequeños. Por tanto, automáticamente cuando hubo hace 4 o 5 años, sobre todo en Francia, que hubo bastantes muertos, pues debido al aumento de la temperatura en verano, ¿no? De las olas es decir, que todo esto es un tema a tener en cuenta. Sí, 4 grados, perdón. 4 grados es muchísimo. No, 4 grados suponen unas variaciones sustanciales en la solubilidad del oxígeno en el agua. El oxígeno es menos soluble en el agua, por tanto muchas especies que viven acuáticas pues no pueden seguir respirando porque no hay suficiente oxígeno disuelto en el agua. Y no solamente eso, sino que el agua, hay otras especies que empiezan a mutar, sobre todo en microbiología, y empiezan a pasar de tener un comportamiento aerobio, es decir, a respirar con el oxígeno disuelto en el agua, a empezar a digerir o a respirar con oxígeno intramolecular de otros compuestos químicos que al final producen unos efectos colaterales que son dramáticos dentro de lo que es un río, un lago o incluso el mar. Por tanto, 4 grados pueden producir unas interrelaciones complejas que pueden terminar con daños al medio acuático y a los seres vivos que viven en el medio acuático, sin duda. Si me permite, un momento, en relación también con lo que estaba enseñando ahora, es que hay un tema que puede afectar económicamente bastante a la región de Murcia, aquí a nuestra zona, y es que al margen de ese aumento de temperatura, la falta de hora frío también puede afectar mucho a los frutales de aquí. O sea, que necesitan una hora frío para poder fructificar y tal. Entonces, aquí en Murcia que hay una zona por Cieza, todo el melocotón, etcétera. Entonces, eso también puede ser un aspecto muy negativo, no solamente de aumento, sino que la falta de hora frío también. Estamos hablando de una situación extrema, pero vamos a ponernos en ella, profesor Díaz. Está demostrado clarísimamente que estos episodios extremos están ligados al cambio climático, o sea que eso es una experiencia clara. El cambio climático no se puede negar y volvemos siempre a la misma situación, y es ¿quiénes son los responsables? Y los responsables es este progreso alocado de consumo de energía en los países desarrollados. Y por lo tanto los países desarrollados son los que tienen que dar el ejemplo de eso. Supongamos que la población mundial dice queremos tener todos el mismo nivel de calidad de vida y de consumo de energía que tienen hoy en día los países desarrollados. Es imposible, es imposible. Luego algo falla, porque entonces lo que tenemos es un sistema que funciona solo si hay desigualdades. Y entonces eso es muy triste. Es muy triste. Y yo creo que eso los países desarrollados son los que tenemos que poner solución. Una cosa, por ejemplo, que ya se ha extendido totalmente en los países desarrollados, y es que el hombre vive, haga la temperatura que haga fuera. Vive con una temperatura entre 18 y 22 grados, aunque fuera haya 40 o menos 2. ¿Pero a fuerza de qué? De gasto de energía. ¿Es eso extendible a la población mundial? No. Y yo creo que si no es ahora, finalmente se planteará. Se planteará porque la gente quiere vivir bien. Y si está recibiendo, además, hoy en día, con la globalización de la información,
la gente en África está viendo cómo viven la gente en la Unión Europea y en Estados Unidos. Lo está viendo en la pantalla. No es que se lo cuenten, lo está viendo. Y de bueno, ¿y yo por qué no? Posiblemente este fenómeno que estamos viviendo ahora de la inmigración con los países del norte de África y del Medio Oriente puede extenderse a toda África y aparte de Asia. Y sería una catástrofe. Yo creo que los problemas humanos están muy ligados con los problemas del ambiente y de la energía. Damián Barceló, ha hecho referencia antes de las energías, el fracking. Estos días en el Congreso de Diputados se habla de esto. Se habla del mix energético, sobre si hay una propuesta. Pedro Sánchez ha comparecido con ese acuerdo con Ciudadanos en el sentido de que creo que a los 40 años deben cerrarse las centrales nucleares, el no al fracking, se debate sobre ese asunto. Es un tema que está encima de la mesa, no solamente en la Cumbre del Clima, también aquí en España. Y al final es un debate político que cree que tiene vías de llegar a un acuerdo, si todos estamos de acuerdo. Al final, ¿cuáles son las presiones? Al final, ¿qué modelo impera? Está ahí encima de la mesa, incluso en una toma de posesión. Bueno, a ver, el tema del fracking, yo creo que España, pero yo no soy experto, no soy hidrogeólogo, ¿no? ni experto en el tema de fracking. Me he leído mucho por el tema medioambiental, el tema del uso del agua. Lo que sí que he leído de Europa, el país que están mejor situados, los que están mejor situados son Polonia e Inglaterra, ¿no? España, hay algo, puede ser por el centro de España, pero un poco. Entonces hay que evaluar si realmente, si se plantease algún día el fracking en España, hay que evaluar si es rentable y a qué nivel es rentable, ¿no? Diríamos que los que son, diríamos, Polonia, por ejemplo, es un país que tenía mucho interés y el Reino Unido, ¿no? Son los dos que por lo que he visto y por las reservas que tienen, ¿no? Entonces aquí, bueno, el tema este político, claro, el tema de energía es un tema que se discute, pero en ese momento el fracking, debido al precio del petróleo, yo creo que al precio que están reventando los árabes sacando el petróleo, al precio que lo sacan, pues la gente ni se preocupa, ya como comentabas, pues aquí gasta el mundo puede gastar lo que quiera, ir en transporte privado cuando habría que potenciar al público, etcétera, etcétera. A suerte que los coches ahora gastan menos y hay los híbridos y hay más alternativas. Y comentando con lo que tú comentabas antes también, claro, hay un tema aquí económico. España, hoy he leído hace 2 días, es el segundo fabricante europeo de coches, somos el segundo. Después de Alemania es España, el 8º mundial, claro. Dices, es que estamos contra los coches ahora porque tenemos... ¿Y dónde es la economía española? Claro, porque si es el segundo fabricante es brutal. O sea, los lugares de trabajo que da la industria automovilística. Me refiero que, bueno, estos debates, te digo, el fracking yo creo en este momento está aparcado y creo que en España, por lo que he visto y leído, me parece que hay poco fracking, poca oportunidad de negocio, me parece, ¿eh? No, tampoco quiero meter ahí por lo que he leído. Y ya te digo, se comentaba más bien estos dos países, la Polonia y Reino Unido, y parece que España había una apuesta antes para lo que era la energía eólica y la energía solar, ¿no? Parece. Aunque también deja residuos, ¿eh? La energía solar también tiene placas de nanomateriales. A ver, cualquier energía tiene algo de residuos, pero bueno, diríamos, hay que intentar conseguir no depender solo de energías fósiles. Esto, yo creo que en esto todos los científicos están de acuerdo, que un día, el año que sea el 2000 lo que sea, o el año que sea, se van a terminar, porque no son infinitas, ¿eh? O sea, que esto pues hagas fracking o no hagas fracking, llegará un momento que no habrá más. Y entonces, bueno, ¿qué hacen los que estén? Porque nosotros seguro que no estamos, ¿eh? Para terminar ya, yo voy a pedir a cada uno de nuestros invitados 2 consejos. Uno, o 2 indicaciones o 2 propuestas. Uno, que digamos va a ser más o menos realista, porque es al ciudadano que nos esté escuchando, a aquella persona que está en su casa, puede hacer algo, ¿qué? Concreto. Y luego la otra, un poco más imaginaria, es decir, a esas personas que se reúnen, no sé si en el Congreso de Diputados o en la Cumbre del Clima, qué mensajes habría que lanzarles, por dónde van, por dónde deberían ir. Además, que ustedes son personas que están trabajando en este ámbito, que tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en estos momentos y los riesgos o los peligros que pudieran ocurrir. Es decir, 2 indicaciones breves sobre a nuestro entorno, a la persona cercana a nosotros y a quienes tienen capacidad de decidir, como decía el señor Eudías hace un momento. Amalio. Bueno, pues yo a las personas que nos están escuchando en su casa, yo lo que le diría es que tenemos que ser mucho más humildes en el uso de los recursos. Esa humildad consiste en bajar un poco el ritmo, en conseguir de alguna forma
que aquellos hitos o eventos de consumo de energía que todos los días tenemos, como puede ser la ducha o como puede ser la preparación de alimentos o como puede ser el tipo de alimentos que consumimos o elegir la vivienda lejos o cerca del trabajo o el tipo de vehículo que utilizamos o el medio de transporte que utilizamos, que son decisiones diarias que todos tomamos, que se pregunten sobre todo qué alternativas tienen que consumen menos energía que la que realizan en la actualidad. O sea, esa autorreflexión personal creo que es importante. Y a las personas que toman decisiones, yo seriamente les diría, piensen bien el modelo económico que queremos tener para los próximos 2 décadas. ¿Qué tipo de modelo de economía vamos a tener? ¿Va a ser de expansión, de crecimiento? ¿Va a ser de sostenimiento o va a ser de reducción? Y en función de eso pues ocurrirán unas u otras cosas. Sí, bueno, yo creo que a nivel de persona o de los oyentes, como si dijéramos, yo estoy totalmente de acuerdo con Amalio. Lo único que hay que decir es que hay que concienciarse de que hay que ser menos consumidor de todo, no solamente ya de energía, sino también de agua, de todo tipo de recursos. Y en relación al gobierno, como a los políticos, etcétera y tal, y eso, pues bueno, pues intentar también que se dedique algo más, yo no sé, vamos, no voy a decir tampoco que haya que poner más impuestos porque ya sería ya muchos impuestos, ¿no? Pero algún impuesto ambiental o algo, ¿no? Pero que ver la forma de proteger, desde luego, cada país, incluso a nivel global, porque claro, si hablamos, por ejemplo, de proteger, vamos, por ejemplo, el suelo, que es lo que yo trabajo a nivel nacional, pues dice, bueno, yo lo protejo aquí, pero si no lo protegen los países que tenemos al lado, todo lo que estábamos hablando de los ciclos biogeoquímicos, al final estamos todos conectados con la atmósfera. Entonces, quizá a nivel mundial había que poner alguna legislación o alguna forma, de hecho existen algunas legislaciones, pero muy parciales, no a nivel global, para el mantenimiento de los recursos en el estado, en su grado de calidad que tienen ahora mismo, sin llegar a degradarlos mucho. Entonces si alguien degrada mucho, pues sí que habría que poner algún tipo de impuesto, tomar algún tipo de cosas, pero desde luego intentar mantener los recursos ahora mismo del planeta con la mayor calidad posible. Esas 2 propuestas, aunque se me ocurría sobre la marcha escuchándoles, decía, pero claro, el principio de la solidaridad aquí es muy relativo y es fundamental, ¿no? Oye, yo hago esto, pero qué tonterías, y con eso no voy a solucionar nada. Pues sigo enchufando este aparato, sigo conduciendo, porque lo haga yo, no me voy a quitar esa comodidad cuando además no vamos a solucionar nada, es una tontería dentro de todo el ámbito de todo, ¿no? Problema, pero muchas gotas de agua hacen... Esto no es tontería, porque siguiendo con totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, en Barcelona, que el 2008 tuvo una sequía muy fuerte, a raíz de programas de televisión, todo el tema de difusión, se ha conseguido que la ciudad de Barcelona, la área metropolitana, sea de las que menos gaste agua de España. Estamos a 107, menos 100 y poco de litros por persona y día, que esto es poquísimo, ¿eh? La gente, pues cuando se lava los dientes, cierra el grifo. Si se hacen campañas bien hechas, la gente lo entiende y lo hace. Y mucha gente está para la labor. Yo creo que los que nos están escuchando no están para derrochar ni agua, ni energía, ni nada. O sea, también tienen la factura del agua y del gas. Todo el mundo tiene que pagar sus facturitas. Pero es que además lo quieren hacer. Hay mucha gente que sé que lo quiere hacer y es cuestión de decírselo. Pero yo te digo, Barcelona es un ejemplo claro de una ciudad que se ha mantenido con el tiempo, de que con políticas de educación ambiental se consiguen muchas cosas, ¿eh? Se consiguen, igual que el tema del aire acondicionado en verano, no tenerlo siempre en marcha, bueno, y tampoco es sano tenerlo siempre en marcha, entre otras cosas, ¿no? Es decir, que pasar un poco de calor también va bien, como comentabas tú, todo el año estamos a la misma temperatura. Es decir, yo creo que en esto habría que hacer mucha más difusión, nosotros los científicos y vosotros los programas de televisión, con charlas como este tipo, pues ayudan, y yo creo que hay mucha gente que quiere hacerlo, porque hay mucha gente concienciada hoy en día que sabe que estamos despilfarrando mucho en nuestro planeta. El segundo tema es mucho más complicado, cómo corregirlo. España, aunque los políticos en el Congreso de los Diputados, si se ponen de acuerdo, que sabemos que sea muy complicado que se ponga, pero dependemos de fuera, es decir, la economía hoy en día es global, es decir, dependemos, en Europa manda Alemania, entonces Alemania marca las pautas y está todo tan interconectado que se pueden hacer políticas, sí, pero al final tendrás que ir a Europa y decir, bueno, esto vale tantos millones, ¿no? A ver, ¿me lo pagas o qué? ¿O me lo copagas?
es cuestión de que se pongan de acuerdo con la cumbre del clima en París, pues determinadas medidas concretas. Lo que decía también del uso del suelo, claro, la costa mediterránea está toda cubierta de cemento. Esto es terrible para el suelo. O sea, esto no absorbe el agua cuando hay lluvias y cosas de estas. El turismo, claro, quieres turismo, quieres hoteles, pues tienes la costa cubierta. Entonces, claro, llegar a un equilibrio de todo esto cuesta. Las soluciones globales son más difíciles y todos los países están interconectados hoy en día. Aunque un gobernante quiera defender capa y espada una determinada energía, le costará mucho porque son multinacionales que al final es un poco el mercado quien manda, ¿no? Entonces yo diría que sí, las empresas tendrían que colaborar también, y ya lo están haciendo, pero tendrían que colaborar más. En este sentido yo creo que la empresa tendría que ser mediana. Sé que algunas ya lo están haciendo, bastantes, pero tendrían que involucrarse más en estos temas de sostenibilidad, ¿no? Es decir, que obligar a ser mucho más sostenibles. Pero la solución tiene que ser global, y el político, yo diría que el político, sea español o sea de otro país, está interconectado y puede hacer algunas cosas, pero no tantas. Profesor Udías, yo te convencer a alguien cercano y lejano. Añadiría a todo lo que se ha dicho el problema de la educación. Es decir, este problema debería de ser una materia obligada en las escuelas, de tal manera que de esa manera las generaciones jóvenes aprendieran ya desde pequeños que este problema es importante y que depende de ellos. Y yo creo que si se hiciera un esfuerzo en que a través de la educación se fueran formando unas nuevas generaciones mucho más responsables y mucho más conscientes del problema, sería muy importante. Porque la opinión pública pues cambia si cambian desde abajo. Y yo creo que tendrías que empezarse, y esto actualmente no se enseña, esto no aparece ni en la primera ni en la segunda educación, y habría que imponerlo, habría que ser una materia importante, de tal manera que se formaran nuevas generaciones conscientes del problema y decididas de alguna manera a poner medios para resolverlo. Muchas gracias, Agustín Udías, por haber estado con nosotros, a Damián Barceló, a Juan Albaladejo y a Mario Garrido, los cuatro, por haber compartido con nosotros esta tertulia francamente importante. Otra cosa es que lo urgente y lo importante siempre estamos ahí en ese debate, ¿no? Y depende de cómo valoremos cada uno de esos términos, ¿no?, sobre este asunto que nos ha traído. Y gracias también a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves y muy buenas noches.